Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a Estadística Descriptiva de sección 31, Contabilidad General. Gusto saludarlos. El objetivo de la clase de hoy día va a ser ver desviación media. Y con eso vamos a ver todas las medidas de posición y medidas de dispersión. Vamos a terminar esta unidad. Entonces, ayer vimos varianza, desviación estándar, covarianza en variable continua, datos agrupados que nos faltaba ver. Entonces ya lo hemos visto en todas sus categorías o definiciones. En datos no agrupados, variable continua, variable discreta, datos agrupados, variable discreta y datos agrupados, variable continua. Muy bien, entonces hoy día vamos a ver desviación media. Así que el título de la canción, mis queridos estudiantes, desviación media. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a anotar la fórmula de desviación media. Tenemos yo les sugiero que para la solemne hagan un formulario, para que no estén ahí viendo todo, un formulario que al lado colocan para qué sirve lo que es. Porque ya tenemos hasta el momento más o menos 20 fórmulas o 22 fórmulas. Entonces vamos a ir acumulando cada vez más fórmulas, entonces se van a ir para que no se confundan. Entonces voy a anclarme. Entonces desviación media, la desviación media la vamos a denotar o escribir como DM. Como DM, ¿verdad que esto está al revés? Como DM. Una D mayúscula y una M chiquita. ¿Y qué va a ser esto? Va a ser la sumatoria de un I igual a 1 hasta N del valor absoluto, esto es valor absoluto, del promedio menos el dato, partido por N. Entonces la desviación media va a ser la sumatoria del valor absoluto del promedio menos el dato partido por N. En alguna fórmula sale el dato menos el promedio, es lo mismo, porque siempre el resultado va a ser positivo porque estamos hablando de valor absoluto. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería el valor absoluto de 5? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor absoluto de 5? 5. Muy bien. ¿Quién dijo 5? Patricio Carrasco. Patricio Carrasco. Muy bien, Patricio Carrasco. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 5? 5. Muy bien, Patricio Carrasco. Póngale un puntito a Patricio Carrasco, por favor, Patricia. Ya. Entonces, el valor absoluto de 5 es igual a 5 y de menos 5 es igual a 5. ¿Por qué? Porque el valor absoluto lo que mide es la distancia. Él nos mide la distancia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distancia positivo de 0 a 5? Entonces, 1, 2, 3, 4, hay 5. ¿Cuál es la distancia de menos 5 a 0? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es 5. Él no mide los positivos y negativos. Él mide la distancia que hay en relación a un punto del otro. Entonces, por eso que si yo, por ejemplo, si yo mido la distancia que hay un buzo que va a mariscar, entonces hay 10 metros de distancia. Ahora para absoluto es 10. Sabemos que es menos, pero no es menos 10 porque mide la distancia que hay de la Tierra hacia la profundidad donde se sumerge. O de un avión, también la distancia que hay donde está el avión a la Tierra. Entonces el valor absoluto es la distancia. Definamos valor absoluto, por favor. Definamos valor absoluto. Entonces, definamos desviación media. Entonces, definamos desviación media. Entonces, vamos a poner acá, definición de desviación media.
Definición de desviación media. Entonces la desviación media es la media aritmética o el promedio de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Entonces la definición de desviación media es que la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos respecto a la media. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pongan atención, por favor. Vamos a calcular la desviación media. Después vamos a hacer eso. Vamos a calcular la desviación media en datos, de desviación media en datos no agrupados. Voy a poner acá grande, no agrupados, en variable discreta, de la serie de números siguientes. Y ahí vamos a colocar 2, 3, 6, 8, 11. Entonces vamos a colocar 2, 3, 6, 8, 11. Entonces lo primero que vamos a hacer, veamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Desviación media dijimos que era ¿qué? Desviación media, vamos a ir de aquí un poquito. La desviación media era igual aquí. Era igual a la sumatoria, siempre coloco acá i igual a 1 para que sepan de que empieza del primer dato. A la sumatoria de qué? De todos los valores absolutos del promedio menos el dato, y todo eso partido por n. Esa es la fórmula, ¿cierto? Ya, entonces hagámoslo todos, por favor. Entonces, primero que tenemos que sacar, siempre tenemos que ir leyendo la fórmula. Entonces, ¿qué me piden primero? El promedio. Saquemos el promedio. ¿Cómo se saca el promedio en datos agrupados, variable discreta? El promedio va a ser la sumatoria de todos los x sub i, va a ser la sumatoria de todos los x sub i partido por n. Entonces el promedio va a ser la sumatoria de todos los x sub i partido por n. Saquemos el promedio, por favor. Este es el promedio muestral. El promedio muestral. Porque también existe un promedio poblacional. Una media poblacional y una media muestral. Esta es la media muestral. Ya saquemos el promedio. Jessica, ¿cómo te digo? 15. Ya vamos, entonces. Es la sumatoria de todos los datos. Entonces tenemos 2 más 3, 5. Más 6, 11. Más 8, 19. Más 11, 30. Entonces, la sumatoria nos dio igual a 30. Perfecto. Sí. Y dividido por n, ¿cuánto es n? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dividido por 5. Entonces, ¿cuánto te dio, Jessica? Me equivoqué. ¿El promedio te dio cuánto? 6. Muy bien. Entonces, sacamos el promedio. Entonces, tenemos que el promedio es 6. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Sacamos el promedio. Hicimos esto acá. Ahora me dice, mire, para sacar la desviación media, tiene que sacar el promedio menos el dato. O sea, ¿qué tengo que hacer? Esto en valor absoluto. Entonces coloco acá, valor absoluto, promedio, 6, ¿no es cierto? Menos el dato. ¿Cuánto es el dato? ¿Me ayudan? 2. 2. Más, valor absoluto, promedio, menos el dato. ¿Cuál es el dato ahora? 3. 3. Más
valor absoluto, promedio, voy a correr esto para acá, promedio, menos el dato. 6. Vayan haciéndolo en su casa, más valor absoluto, promedio, menos el dato, y más valor absoluto, promedio, menos el dato. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo esta parte de acá. Estoy haciendo esta parte de aquí. Ya, 6 menos 2, ¿cuánto me da? 4. 4. Más 6 menos 3, 3. más 6 menos 6, 0. más 6 menos 8. Menos 2. No, no es menos 2. ¿Por 2. qué? Recuerda que es menos 2, Sí. pero como está en valor absoluto, siempre va a ser positivo. Ujú. Ya, ojo, porque a muchos estudiantes les digo eso, pero igual lo colocan menos 2. Recuerden que esto me da menos 2. Entonces me queda así, menos 2. Como dijo muy bien la Jessica. Pero como está en valor absoluto, siempre va a ser 2, positivo. Porque está aquí está viendo la distancia. Entonces, ¿dónde estoy acá? 6 menos 8 más 2. Y después 6 menos 11, ¿cuánto que es? 5. 5. Ya, ¿qué me dice después? Con una vez que hizo eso, sume todo eso. Digo, 4 más 3, 7, más 2, 9, más 5, 14. 14. Entonces sumo todo eso. Entonces la sumatoria de eso me dio igual a 14. Y después me dice, divídalo por n. ¿Cuánto es n? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo divido por 5. Entonces la desviación media, ¿cuánto va a ser? Uno solo, por favor. 2,8. 2,8. Muy 2,8. bien, 2,8, 2,8, perfecto. Entonces la desviación media va a ser 2,8. Y eso es, mira qué fácil. 2,8, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La fórmula. ¿Cuál es la fórmula de desviación media? La sumatoria del valor absoluto del promedio menos el dato dividido por n. Saco el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Promedio muestral, perdón. El promedio muestral. En la sumatoria de todos los x y partido por n. Ya, entonces sume todo. 5, 11, 19, 30. Dividido por n, que son 5, 1, 2, 3, 4, 5. El 6. promedio me dio 6. Después, ¿qué me dice? Saque el promedio menos el dato. Promedio menos el dato. 6 menos 2, 4 más. ¿No es cierto? Porque estoy sumando, porque dice sumatoria. 6 menos 3, 3. 6 menos 6, 0. 6 menos 8, 2. 6 menos 11, 5. Sume todo eso y divídalo por n. 14 menos 5, entonces, desviación media 2,8. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda? Ustedes ya están súper secos, así que no deben tener ninguna duda. Hagan ustedes entonces esta otra, por favor. Saquen esta, por favor. 12, entonces pongan ahí, calcula la desviación media de la siguiente distribución. 12, le voy a poner un poquito más grande para que la vean. 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5. Estamos haciendo esta hora, déjame aquí borrar todo eso. Ahora necesito darle algún puntito a la persona que esté ahí, así que quien me lo pueda explicar después, le voy a dar puntito, ¿ya? Entonces calcular la desviación de la siguiente distribución. Profe, estos datos se ordenan de menor a mayor. No. No, así como está. Solamente la mediana se ordena, ¿eh? Qué buena manera, después vamos a ver la mediana.
Entonces, calcular la desviación media de la siguiente distribución. Hola, Euclides, ¿cómo estás? Bien, recién logré meterme aquí. No se preocupe. Estamos haciendo eso y después alguien lo va a explicar en cámara, así que ahí va a entender cómo lo estamos haciendo. Ya, gracias. Pero mientras tanto te digo la fórmula. Entonces, Euclides, mira. Entonces, la fórmula de desviación media es la sumatoria del valor absoluto del promedio menos el dato. Esto es valor absoluto. Todo eso partido por n. Anótala, por favor. Y valor absoluto de 5 es igual a 5. Valor absoluto de menos 5 es igual a 5. Patricio Carrasco dijo que valor absoluto siempre es positivo. ¿Por qué positivo? Porque mide la distancia. Entonces, si quiero saber, entonces, valor absoluto de 5 mide cuánta distancia hay en relación al 0. 1, 2, 3, 4, 5. De menos 5, la distancia. 1, 2, 3, 4, 5. En ambos son 5, positivos. ¿Estamos? Entonces, esa es la fórmula de desviación media. Estamos viendo desviación media. Entonces, cuando te dan una serie de datos, lo primero que tienes que hacer es sacar el promedio menos el dato, etc. Entonces, ahora estamos haciendo un ejercicio que a alguien le voy a poner puntito, a alguien que la haga, pero que lo muestre o explique. Para que te vaya quedando bien, Euclides. Entonces, esa es la fórmula de desviación media en variable discreta, datos no agrupados. Variable discreta, datos no agrupados. Muy bien. ¿Y a quién me hace el ejercicio que lo hizo? ¿Todavía no? Profe, creo que yo lo tengo listo. ¿Mm? ¿Patricio, lo hiciste? Sí, pero ¿usted ya lo hizo como para comprobar o todavía no hace No, nada? lo hacemos juntos, ¿sí? Lo hacemos juntos. Ahí no, si nos equivocamos, lo arreglamos. Pero necesito cámara, Patricio, porque necesito que lo muestre para todos. Ya, muy bien, Patricio. Entonces, te voy a anclar. Ya, ¿puede colocar en el cuaderno? No. ¿Se ve algo o no se ve nada? Espera un poquito, que todavía tengo que explicar. Se Digo, ve que re no se ve poco nada. igual, ¿eh? Sí, que tengo re mala luz aquí. Sí, me di cuenta. Se ve re poco. Ya, entonces, dame el resultado, entonces lo voy haciendo todos juntos. Dame la distribución, por favor. En el caso, a mí me dio 4,25. Ya, vamos a hacerlo todos juntos, ¿ya? 12, No sé si 6. el mío se ve, profe, y Patricio lo explica porque me dio lo mismo que a Patricio. Ya, ¿quién se ve? Ya, Patricio, tú Ay, lo no sé explicas, si ¿ya? se ve y Ahí van a Patricio lo tener puntitos explica. los dos. De ahí Cela. No sé si se ve. Se ve espectacular, Patricio. Sí, Bastante se ve mejor que bien. el mío. Ya, entonces pongamos atención todo para que Euclides entienda lo que vamos a hacer. Patricio, ya, entonces tú tienes que decir, dada la siguiente distribución, Gisela, va a hacer un favor, coloca al ladito del 76 la fórmula para que Euclides vaya entendiendo lo que llegó recién. La fórmula de desviación media es igual a la sumatoria, valor absoluto del promedio menos el dato. Todo eso partido por n. Para que vamos entendiendo lo que estamos haciendo. Ya Patricio tiene que explicarlo bien, ¿eh? Ya, estamos La de puse acuerdo con el abajo. proceso. Ya, entonces, mira, pongan atención. Un poquito más arriba, entonces, Gisela. Ya, entonces, la fórmula que estamos buscando, entonces, la desviación media es la
La sumatoria del promedio menos el dato, entonces partido por n, en valor absoluto. 2 rayitas de valor absoluto. Ahora baja un poquito, Gisela. Ya, Patricio, dale. Todo Ya. bien. Dada la siguiente distribución, tenemos que calcular la desviación media. O sea, 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5. Lo que la suma de todo eso nos da 76. Para sacar el promedio tenemos que dividirlo por la cantidad de datos, que son 8. Eso nos da 9,5. Ya, espera un poquito, Entonces, Patricio. el Primero promedio que hiciste, es Patricio, 9,5. espera un poquito, vamos rápido. ¿Qué hiciste primero? Sacaste el promedio. Sí, ¿Cómo sacaste el promedio, Patricio? es la sumatoria de todos los datos dividido por el número de datos. Perfecto. Y ahí sumaste todos los datos, te dio 76. Y lo dividiste por 8, te dio 9,5. Entonces, ese 9,5, ¿qué es lo que es? El promedio. Perfecto. Ya, entonces, Gisela, no me da tanto cuadro que me va a variar. Un poquito más arriba. Entonces, lo que hizo Patricio, sacó lo primero que está acá, el promedio. Ahora, ¿qué hiciste después, Patricio? Dale. Ahora, teniendo el promedio, nos vamos a la fórmula, la cual dice que es el promedio menos el dato. O Baja sea, un poquito, Gisela. 9,5 menos 12, 6, 7 y así y así. Ese valor absoluto, no es paréntesis, valor absoluto. No, ese, claro, eso es en el valor absoluto. Ah, claro que están entre paréntesis. El valor absoluto, ¿ya? Porque siempre va a quedar Entonces, positivo. en el caso de todos estos datos, al ser valor absoluto, siempre deben ser positivos. Luego de eso, la sumatoria de todos esos cálculos nos da 34. Ya, pero espera un poquito. Entonces dijiste 9,5 menos 12 te dio 2,5. Manda así uno por uno. Luego 9,5 menos 6 da 3,5. 9,5 menos 7 da menos 2,5, pero como valor absoluto pasa a 2,5 ¿no? Positivo, muy bien, muy bien. En el caso es 3 menos 9,5 es 6,5. Ah, no, verdad que promedio primero. Después 9,5 menos 15 da 5,5. 9,5, o sea, sí, 9,5 menos 10 da 0,5. 9,5 menos 18 da 8,5. Y 9,5 menos 5 da Benjamín, 4,5. Estoy en clase. Ya, muy bien. Después que hiciste, Después de que sacamos todos los resultados, se suman, lo cual nos da 34. ya. Y Y ese valor se divide por n, o sea, el total de la sumatoria de los datos, lo que eran Ya. los 8. Y El número de datos, entonces la desviación media te dio. 4,25. Perfecto, muy bien, Patricio, espectacular. Buen profesor y buen ayudante. Buen ayudante ahí al lado de la Gisela y buen profesor. La Gisela quedó con los brazos medio acalambrados. Pero súper bien. Póngale puntito a Gisela, por favor, y a Patricio. Ya, Patricia. profesor. ¿Ya? La Gisela tiene muchos puntos, la Gisela participa mucho en clase. Se nos fue de cámara. Muy bien, Patricio, quedó clarito. ¿Bien entendiste o no? Sí, ahí me enredó un poco, el 9,5 menos 12 me da un valor, pero ese valor lo saca de la división. Ahí me... Ahí, explícalo, Patricio Carrasco. Gisela, de nuevo, cuaderno, Gisela. 9,5 menos 12 menos 9,5 menos 6, y eso al Dice, dividirlo mira, por... 9,5, un poquito más arriba, Gisela. Euclides, Era 0,5. 9,5 es el promedio. Y al promedio debemos restarlo con el dato. Por eso es 9,5 menos 12 en el primer caso. ¿Ya? Es una resta. Y eso nos da Ya, 2,5. Se hace el mismo ejercicio con todos los datos. 9,5 menos 6. Pero nos da negativo porque es valor absoluto, entonces siempre va a dar positivo. Euclides. Ya. Por eso que nos dio menos 2,5. Indiferente del signo que te dé, anota solamente el número. Ya. Siempre el valor absoluto va a ser positivo. ¿Estamos? Perfecto. Ya, ahora súper rápido, gracias Gisela. Súper rápido. Vamos a ver, pero tiene que ser en 2 minutos. Ya ahora vamos a trabajar con tiempo. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Jessica, Gonzalo, Elden, Marco, Cristian,
Yasmín, Nicole, Amanda, Fernando. Hola Fernando, llegó Fernando, por fin llegó Fernando. Me tenía preocupado Fernando. Juan Saavedra, Juanito, bienvenido, Juanito. Javiera, Marco Badía le dio lo mismo, muy bien Marco Badía. Y todo clarito, profe, muy bien. Entonces sigamos ahora, pongan atención, vamos a hacer uno rapidito, el primero que lo haga, ahora, sin cámara, solamente me tiene que mandar el resultado al chat. ¿Ya? Al chat, y el que primero que lo haga tiene puntito. Vamos a dar puntito para la solemne. Entonces coloquemos ahí. Dada la siguiente distribución, 4, 7, 9, 1, 5, 2. Dada la siguiente distribución, 4, 7, 9, 1, 5 y 2. Calcula la desviación media. Calcula la desviación media. Dada la siguiente distribución, 4, 7, 9, 1, 5, 2. Calcula la desviación media. Gisela y Yasmín ya tienen resultado. La pareja que trabaja en las pruebas juntas, ya tienen resultado. ¿Quién más da? ¿Quién da más? Viviana Zorrilla, ya tienen resultado. Y la última, y acabamos. O el último. Patricio Carrasco. Ya vamos a dejar uno más para que no digan que son muy rápidos, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo soy más lenta, como dice la Margarita, profesor. Así que, pues sigamos. Uno más. Tengo más. ¿Quién da más? Y la Margarita, la veo con ánimo, la Margarita. Muy bien, Margarita. La veo que está colocando en el chat. Ah, muy bien, Margarita. Y Marco Bobadilla también. El WhatsApp no, pues Marco era al chat, pero no importa, lo veo. No sé dónde tengo el teléfono. Ya, pero no importa, Marco. Lo veo después. Ya, tiempo. Ya, entonces el resultado correcto era 2,33. Nicole Milla llegó atrasada, pero la vamos a considerar igual. Nicole Milla. Marco Badía y Nicole Milla. No se preocupe, Nicole. Ya. Entonces, ¿qué lo hace? Entonces ya tiene un punto. Por favor, punto para Yasmín, para Giselle, para Viviana, para Marco Bobadilla y para Profe, quién más era? lento, más lento. Para Yasmín, para Para Gisela. Yasmín, para Gisela, para Viviana, para Marco Bobadilla, para Mariela, para Nicole, y me falta uno que no me acuerdo. Patricio era para Ay, Carrasco. Patricio Carrasco. Muy bien. Margarita. Margarita ya la conté, ya la he contado de las primeras. Digo Margarita Molina. No, no lo había dicho, profe. Que estoy jugando a la Margarita. Ya, ¿quién me lo muestra el puntito? ¿Jessica lo muestra usted? ¿Patricia Sarabia, que hace un puntito, lo muestra usted? ¿Quién lo No, muestra? ¿Quién lo no me hizo y dio. lo muestra en el cuaderno? ¿Mariela Quintana? ¿Quién lo muestra? Para darse un puntito. Estoy reglando hoy día puntito, para que todos lo podamos conferir y ver. A la una, a las dos, ¿quién se atreve? Entonces lo hago yo. Vamos a la Giselle, pero Giselle tiene muchos puntos, Giselle. Ya, entonces era 4, 7, 9, 1, 5. Entonces, como todos sabemos, que la fórmula de desviación media, entonces la sumatoria del valor absoluto del promedio menos el dato, todo eso dividido por n. ¿Cierto? Muy bien. Y esta es una m. Entonces primero tenemos que sacar el promedio. Entonces sacamos el promedio. Entonces el promedio
Decimos 4 más 7, 11, 20, 21, 21, 26, 28. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, 11, 11, 20, 21, 23, 28. ¿Están todos de acuerdo? 28. Sí, profesor. No, profesor. Y ahí dividido por cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. ¿Cuánto es el promedio entonces? 4,6. ¿Cuánto es el promedio? 4,66. 4,66. 66. Sí. Perfecto. Entonces tenemos el promedio. Ya, muy bien. Luego de eso, tenemos que sacar el promedio menos el dato. O sea, tenemos 4,66 valor absoluto, 4,66 menos 4, menos 4, valor absoluto. Me quedó muy feo, ¿no? Me quedó muy feo, no se entiende nada. Entonces, 4,66, pero eso no lo quiero hacer porque es muy lento. Menos 4. Después hacemos más valor absoluto de 4,66, 66, menos 6, perdón, menos 7. Y así, puntito, 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 puntito. ¿Ya? Ya. ¿Esto cuánto les dio esto acá? 4,66 menos 4. 0,66. 0,66. Después el otro. El otro. 2,34. 0,34. No, 2,34. Perdón, 2,34. ¿Quién me está ayudando? A Jessica. Jessica, muy bien, Jessica. Entonces, 2,34. Después, Jessica, ¿cuál otro? 4 menos 30. 4,34. 4,34. 4,34. ¿Y el otro? 3,66. 3,66. ¿Y después? 0,34. 0,34. 0,34. Y 2,66. Y 2,66. Muy bien, muy bien. Entonces, este lo vamos a arreglar porque se ve muy feo. Y tenemos 66. Después la sumatoria de todo eso, ¿cuánto nos dio? 14. Entonces, después sumamos todo eso y nos dio 14, como algo, ¿no? No. 14. ¿14 solo? Sí. Entonces le ponemos 14,00. ¿Ya? ¿Y eso dividido por cuánto? Por 4,66. 4,66. ¿Y eso te da? Me dio 3,00 la calculadora. ¿Cuánto te da a ustedes? ¿Dónde está A mí mal? igual, profesor, me dio lo mismo. ¿Y a dónde está el error? Si a todos le dio 2,33. Chicos, entonces voy a tener que borrar el punto a todos los que le dio 2,33. Muéstrelo de nuevo, profe, porfa. Es ¿Ah? 14 dividido en ¿Puede 6. mostrar de nuevo lo que Profe, hizo? pero se dividía por la cantidad de... Dividido en Dividía 6. por 6. por 6. Por 6, muy Ah. bien, muy bien, muy bien. Tiene 3 por 3. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Jessica, recuerda que la desviación media, la desviación media es la sumatoria del promedio menos el dato Ahí está, dividido por N. profe. Y N en este caso era 1, 2, 3, 4, 5, 6. No por el promedio. Sí, 2,3. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar acá. Entonces, la sumatoria de esto nos dio ¿cuánto? Del 0, todo lo que sacaste te dio ¿cuánto? 14. 14. 14,00, ¿cierto?
Y eso dividido Por 6. Por 6. por 6. Entonces no por 2, sino que por 6. ¿Correcto? Entonces dividido por 6. Entonces, eso me iba a dar igual la división media 2,33. Entonces, eso está correcto. Entonces, lo único que hay que hacer es el promedio menos el dato, más el promedio menos el dato, se suma después todo eso por resultado y se divide por la cantidad de n. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero variable discreta, ¿eh? Datos agrupados. Variable discreta, datos agrupados. Muy bien, Jessica. Póngale puntito a Jessica, por favor, Patricia. Ya, perfecto. Entonces, la fórmula de ahora es casi igual que la varianza. Sino que va cambiando solamente acá. Mira, entonces, la fórmula para datos agrupados, variable discreta, la desviación media va a ser la sumatoria del valor absoluto del promedio menos el dato. Solamente ahora le agregamos por la frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta. Y después todo eso dividido por n. Entonces la desviación media va a ser la sumatoria del valor absoluto del promedio menos el dato, solamente ahora va a ser por la frecuencia absoluta y todo eso dividido por n. ¿Correcto? Aquí tenía anotados los puntitos, ¿viste? La Javiera, la Gisela, la Viviana, el Patricio, la Mariela. Anoto todo el mundo que me va a hablar. Muestre de nuevo Vuelven ahí, por la... favor. Dada la siguiente distribución, XY 0, 1, 2, 3, 4, 5, y la frecuencia absoluta 2, 3, 5, 1, 4, 6, calcula la desviación media. Dada la siguiente distribución, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y la frecuencia absoluta 2, 3, 5, 1, 4, 6, calcula la desviación media. Datos agrupados, variable discreta. Correcto. Máquina Margarita, máquina. Ya estamos a otro nivel. Sabiendo que la fórmula de desviación media va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria del valor absoluto del promedio menos el dato por la frecuencia absoluta y todo eso partido por n. Entonces, esa es la fórmula. Desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto del promedio menos el dato. Ahora solamente le agregamos la frecuencia absoluta partido por n. Ya, sáquenla por favor. Hagámosla a ver si la podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio. Sacar el promedio. Entonces ustedes se tienen que recordar cómo se saca el promedio en variable discreta, datos agrupados. ¿Cómo se saca el promedio o la media muestral? El promedio. Yo sé cómo se saca, pero ustedes, bueno, ya voy a volver. Entonces, XY por FI y todo eso partido por N. Entonces es importante saberse la fórmula. Entonces el promedio, y aquí va un N, y es igual a 1, el promedio va a ser igual aquí. A XY por FI partido por N. Entonces primero tenemos que sacar el promedio. Se multiplican estos dos. 2 por 0, 0, 3 por 1, 3. Ya háganlo, por favor. Entonces el ejercicio es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y FSUI 2, 3, 5, 1, 4, 6. Y la fórmula, ahí está. Estoy terminando. 5, 1, 4, 6. Gracias. La fórmula está ahí, desviación media, la sumatoria de promedio menos el dato por FI partido por N. Y lo primero que tenemos que sacar es el promedio, y el promedio de la sumatoria de todo lo que XY por FI partido por N. Y el promedio me dio a mí 62 partido por 21, promedio me dio 2,95. ¿Le dio eso, no? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien.
Entonces, voy a hacerlo con, para no usufruir de nuevo de la Giselle, ni el Patricio, lo vamos a ver entre todos. O sea, entonces teníamos esta tabla, esta serie, esta distribución, que es variable discreta de datos agrupados. Entonces la variable era 0, 1, 2, 3, 4, 5. La frecuencia absoluta 2, 3, 5, 1, 4, 6. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si estuviésemos viendo número de hijos por familia, significaría que 3 familias tienen un hijo, que 5 familias tienen 2 hijos, una familia tiene 3 hijos, etc. ¿Ok? Y la cantidad de familias encuestadas sería 21. Muy bien. La fórmula que sabemos que es desviación media, cuando era variable discreta, datos no agrupados, era sin la frecuencia absoluta. Ahora que datos agrupados, se le agrega la frecuencia absoluta. Y todo eso dividido por n. Entonces, primero que tenemos que sacar el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? El promedio es la sumatoria de todos los x sub i por fi partido por n. O sea, tiene que multiplicar estos dos. Hay que decir 2 por 0, 0. 3 por 1, 3. 5 por 2, 10. 1 por 3, 3. 4 por 4, 16. 6 por 5, 30. Después sumaba todo eso. Toda esa multiplicación me daba 62. La sumatoria de eso me daba 62. Y lo dividía por n. Después que multiplicaba x sub i por fi para sacar el promedio, lo sumaba todo. Me daba 62. Y lo dividía por n, que era 21. Que es el total de datos. Luego el promedio me iba a dar 2,95. Una vez sacado el promedio, que iba a sacar la desviación media. Entonces, ¿cómo sacar la desviación media? Era el promedio menos el dato por FI. Entonces ponía acá el promedio, 2,95, menos el dato, que era 0, por 2 me daba 5,90. Promedio menos el dato por frecuencia absoluta, 5,85. Promedio menos el dato por frecuencia absoluta, 4,75. Promedio menos el dato por frecuencia absoluta, 0,05. 2,95 menos 4 por 4, 4,20. 2,95 por 5, promedio menos el dato por frecuencia absoluta, 12,30. Una vez que hice eso, que saqué esto de acá, promedio menos el dato por frecuencia absoluta, le dice sume todo eso y divídelo por la cantidad de datos. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a sumar todo esto, 5,90, 5,85, todos los resultados, y me dio la sumatoria 33,05. Una vez que sumo todo eso, divídalo por la cantidad de datos. 33,05 dividido por 21, entonces la desviación media va a ser 1,57. Eso. Entonces ya tenemos ahí cómo sacamos todo. Promedio menos el dato por la frecuencia absoluta. Después todo eso lo dividimos por n. Y para llegar a ese resultado, primero tenemos que sacar el promedio. Entonces tenemos que saber cómo se saca el promedio. ¿Alguna duda?